¿Alguna vez has pensado por qué, aunque Dios ama a todos tanto, algunas personas no se salvan? Esta pregunta nos lleva a una conversación interesante sobre cómo funciona el amor de Dios. El amor de Dios es enorme y nunca cambia, pero Él también sigue sus propias reglas. En el cristianismo se cree comúnmente que Dios quiere que todos se salven, sin importar quiénes sean, ya sean hombres, mujeres, jóvenes, ancianos o de cualquier raza. La Biblia, en 1 Timoteo capítulo 4, habla sobre cómo Dios quiere que todos se salven y conozcan la verdad. Pero, ¿qué pasa con aquellos que parecen estar lejos de ser salvados? En esta discusión, hablaré sobre 7 tipos de personas que podrían enfrentar desafíos en su camino espiritual. Básicamente, analizaré 7 grupos de personas que podrían tener dificultades para encontrar la salvación. Es importante prestar atención. Algunos de nosotros podríamos estar lidiando con obstáculos que nos impiden ser salvados. Así que estemos atentos y pensemos en nosotros mismos. ¿Alguna de estas descripciones se parece a nuestro viaje espiritual? La respuesta podría ayudarnos a entender más sobre el amor de Dios y lo que realmente significa la salvación. Invito a todos a tomarse un momento para ver este video detallado, orar y recibir muchas bendiciones para ustedes, su familia y amigos. Antes de profundizar en nuestra discusión, les pido amablemente su apoyo. Por favor, muestren su apoyo dando like a este video, suscribiéndose a nuestro canal y compartiendo este importante mensaje. Cada acción que tomen ayuda a difundir el Evangelio, alcanzando a más personas y fortaleciendo la influencia de Dios en la tierra. Queridos hermanos y hermanas, enfrentamos una verdad preocupante. No todos en este mundo pueden o serán salvados. Esta verdad sirve como una advertencia, especialmente para aquellos que asisten regularmente a la iglesia. Solo asistir a los servicios dominicales, ser activo en la comunidad, dar dinero, decir que son cristianos, hablar respetuosamente o incluso bautizarse no garantiza la salvación. La Biblia, en Mateo 7, 21-22, nos dice que Jesús advirtió que en el día del juicio muchos dirán que hicieron milagros en su nombre, pero Él dirá que nunca los conoció y que se aparten porque hicieron cosas malas. Esta advertencia nos pide a cada uno de nosotros que pensemos en nuestra propia relación con Dios y en lo que sucederá cuando nos enfrentemos a Él en el día del juicio. Preguntémonos, si Jesús regresara hoy, ¿estaríamos listos y seríamos merecedores, vestidos en su bondad y sin falta? Pensar en esto no solo es importante, es necesario para nuestro viaje espiritual. Agradezcamos la oportunidad de ver este video, especialmente en un momento tan importante. Como se dice en 2 Corintios 5:10, todos estaremos ante Jesús para ser juzgados por lo que hemos hecho, bueno o malo. Ahora, pensemos en 7 tipos diferentes de personas descritas en la Biblia que se consideran más allá de la salvación. El primer grupo del que hablaremos son los incrédulos. ¿Quiénes son ellos? Son personas que no creen en la historia de Jesús, su nacimiento, muerte, sepultura y resurrección. Según la Biblia, estas personas no pueden ser salvadas. La única manera de ser perdonado es teniendo fe en Dios. Sin esta creencia, nadie puede liberarse del dominio del pecado y del control de Satanás. La salvación solo se obtiene creyendo en Dios y aceptando a Jesucristo como su Hijo. Probablemente has oído el famoso versículo de Juan 3:16, que habla del gran amor de Dios por la humanidad. Él mostró este amor al dar a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Este plan de perdón puede parecer simple, pero no todos lo ven de esa manera, y es por eso que la incredulidad es peligrosa. Además, Dios no puede ofrecer salvación a aquellos que intentan encontrarla de otras maneras que no sean a través de Jesucristo. Juan 5:40 explica que algunas personas rechazan la oportunidad de tener vida a través de Jesús. Él es el único camino para llegar a Dios el Padre,
y nadie puede llegar al Padre excepto a través de Él. Hechos 4:12 dice claramente que no hay otro nombre en la tierra que pueda salvar a las personas excepto Jesucristo. Ninguna cualidad humana, como la inteligencia, la fuerza, el dinero, la atracción física o incluso la familia y los amigos, puede rescatar a alguien del pecado. Nuestra oportunidad de perdón descansa completamente en el sacrificio de Jesús, cuando dio su vida y derramó su sangre en la cruz para pagar por nuestras transgresiones. Pasando a hablar sobre otro grupo mencionado en la Biblia, veamos a los hipócritas. Jesús mismo habló sobre ellos en Mateo 23:3, expresando tristeza hacia los líderes religiosos y fariseos, llamándolos hipócritas. Dijo que estaban bloqueando a la gente de entrar en el reino de los cielos mientras ellos mismos no seguían verdaderamente a Dios. Un hipócrita es alguien que pretende ser algo que no es. Los domingos van a la iglesia bien vestidos y actúan santamente, pero fuera de la iglesia viven como todos los demás. Para ellos, ir a la iglesia es más una tradición que un verdadero compromiso con Dios. Pueden orar y cantar canciones en la iglesia, pero sus acciones y pensamientos no muestran que realmente sigan a Jesús. Aunque pasan mucho tiempo en la iglesia, no muestran signos reales de fe. Dudan en comprometerse completamente con el reino de Dios e incluso pueden desalentar a otros de hacerlo. En la Biblia, en Lucas capítulo 18, 9, 14, hay una historia sobre un fariseo que pensaba que era mejor que los demás. En una comparación clara, Jesús elogió la actitud humilde de un recaudador de impuestos que sabía que había hecho mal y pidió misericordia a Dios. Esta historia advierte contra intentar justificarnos a nosotros mismos. Efesios 2:8-9 nos recuerda que somos salvados por la bondad de Dios, no por algo que hagamos. El quinto grupo de personas que no pueden ser salvadas se llaman apóstatas. Segunda de Pedro 2:20-22 explica lo que les sucede. Si se apartan de los mandamientos de Dios, es como un perro que vuelve a su vómito o un cerdo que se limpia, pero luego vuelve a revolcarse en el lodo. Esto muestra lo serio que es dejar el camino correcto. Una vez que conocen la verdad, pero se apartan de ella, los apóstatas están en un estado peor que antes. Habría sido mejor si no hubieran conocido el camino de Dios en absoluto que conocerlo y luego apartarse. Esto es como el dicho en Proverbios: como el perro vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. La Biblia habla sobre personas que comienzan a seguir reglas religiosas, dejando atrás su mal comportamiento, pero luego vuelven a él más tarde. Como un cerdo que se limpia pero vuelve al lodo, estas personas actúan como cristianos por fuera, pueden bautizarse, tomar la comunión y asistir a la iglesia, pero muestran su verdadero ser al volver a las tentaciones mundanas, porque nunca creyeron realmente. El siguiente grupo de personas que no pueden ser salvadas son aquellos que blasfeman contra Dios. Jesús habla de esto en Mateo 12, 31-32, advirtiendo que, aunque todos los pecados y cosas malas que la gente dice pueden ser perdonados, decir cosas malas sobre el Espíritu Santo no será perdonado, ni ahora ni después. Algunas personas faltan al respeto a Dios y se burlan del Espíritu Santo, lo cual es un error muy serio. Este error se considera algo que no puede ser perdonado. Así que es muy importante tener cuidado al hablar sobre el Espíritu Santo. No bromeen sobre esto ni se junten con personas que se burlen, porque hacerlo podría llevarlos a cometer este pecado imperdonable. El último grupo de personas que no pueden ser salvadas son aquellas que ya han muerto. Muchas personas piden a pastores y líderes religiosos que oren por sus seres queridos en los funerales. Pero es importante entender que las oraciones no pueden cambiar lo que sucede con alguien después de morir. La salvación solo es posible mientras alguien está vivo. Después de la muerte, es demasiado tarde. La idea del purgatorio, que algunos creen, no tiene apoyo en la Biblia. La salvación solo puede ocurrir mientras estamos vivos.
lo que muestra cuán importante es entregar nuestras vidas a Jesús. Amigos, espero que ahora entiendan que algunas personas pueden no ser salvadas. Algunas personas no pueden ser salvadas no porque Dios no las ame, sino porque Él sigue sus reglas. El mayor acto de amor fue cuando Dios envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz, a pesar de que estábamos llenos de pecado. Después de ese increíble sacrificio, si alguien elige no creer, Dios no cambiará sus reglas por ellos. Al llegar al final, les pido con insistencia, ¿realmente han dejado que Jesús sea su Señor y Salvador? Si no es así, tomen esta oportunidad ahora, porque es el momento adecuado. Muchas personas, tanto cristianos como no cristianos, hablan mucho sobre el rapto. El rapto no es solo una suposición futura, sino algo que se ha predicho que sucederá. Aunque no sabemos exactamente cuándo, sí sabemos algunos detalles. 1 Tesalonicenses 4:15-17 dice que cuando el Señor regrese, los que hayan muerto creyendo en Él resucitarán primero, y luego los que aún estén vivos se unirán a ellos en el aire para estar con el Señor para siempre. Este momento es lo que hemos estado esperando y creyendo con todo nuestro corazón. Ser llevados para encontrarnos con el Señor en las nubes será una experiencia increíble que todo creyente anhela. El rapto es algo de lo que solo participarán los seguidores fieles del Señor, aquellos que han aceptado el perdón de Jesús y se han apartado del pecado. Esto significa que solo las personas que han vivido creyendo en Dios serán parte de este evento especial. Algunas personas hablan de la idea de más de un rapto, dando otra oportunidad a aquellos que se pierdan el primero. Pero no hay evidencia de eso en la Biblia. Por lo tanto, es realmente importante vivir nuestras vidas de una manera que nos asegure ser incluidos en este asombroso evento. El rapto sucederá solo una vez, y si alguien lo pierde, tendrá que enfrentar los tiempos difíciles y la persecución que vendrán al quedarse atrás, enfrentando los desafíos del anticristo. Por otro lado, para aquellos que sean llevados en el rapto, marcará el comienzo de reinar con el Señor para siempre. Su relación con Jesús durará para siempre. No tendrán que enfrentar los peligros del infierno, sino que disfrutarán plenamente de la vida eterna. La muerte misma será derrotada y juzgada. Este video les dará una explicación completa sobre lo que es el rapto. Les animo a prestar atención porque fortalecerá su fe y aclarará cualquier preocupación que tengan sobre el rapto. El término rapto describe un gran evento mencionado en la Biblia donde Dios toma a todos los creyentes en Jesús y los lleva fuera de la tierra, haciendo espacio para su juicio justo durante un tiempo llamado la tribulación. Aunque la palabra rapto no aparece directamente en la Biblia, hay muchos versículos en diferentes partes que insinúan que esto sucederá. Puedes encontrar algunos de estos en los libros de Mateo, Marcos y Lucas, así como en las cartas y otras partes del Nuevo Testamento. Estos versículos apoyan la idea de que el rapto ocurrirá. Debido a que este evento es tan importante, ha habido muchas enseñanzas al respecto, lo que ha llevado a muchas opiniones e interpretaciones diferentes. Una idea común pero incorrecta sobre el rapto es que es lo mismo que la segunda venida de Jesús. Pero eso no es cierto según la Biblia. El rapto y la segunda venida de Jesús son eventos diferentes. Veamos algunas diferencias clave entre el rapto y la segunda venida de Jesús. Durante el rapto, todos los creyentes se unirán con Jesús en las nubes, como se dice en 1 Tesalonicenses 4:16-17. Pero durante la segunda venida de Jesús, los creyentes que fueron llevados volverán a la tierra con Jesús. El propósito del regreso de Jesús es juzgar a aquellos que permanecieron en la tierra sin seguir al anticristo ni recibir la marca de la bestia. También incluye vencer al anticristo y a Satanás. Y luego tener un reino de 1000 años, como se menciona en Apocalipsis 19 y 20. Esta es una gran diferencia entre los dos eventos. El rapto, como dijimos antes,
es cuando los creyentes son llevados de la tierra para encontrarse con el Señor en las nubes. Pero la segunda venida es cuando Jesús regresa con todos los creyentes que fueron llevados, para juzgar a las personas que quedaron en la tierra y encerrar al diablo por 1000 años. Además, el rapto sucede muy rápidamente, a diferencia de la segunda venida que todos verán. Exactamente, como dice en 1 Corintios 15:52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Porque la trompeta sonará, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. El rapto ocurrirá de repente, sorprendiendo a los creyentes, pero la segunda venida será clara para todos, como dice en Mateo 24:27. Porque así como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Además, el rapto podría ocurrir en cualquier momento. Pero la segunda venida de Jesús solo ocurrirá después de que ciertas cosas sucedan en los tiempos del fin, lo que significa que el rapto ocurre antes de la segunda venida. Aunque hay muchas ideas sobre el rapto, la Biblia es el mejor lugar para informarse al respecto. Algunas personas piensan que solo las personas realmente buenas serán llevadas en el rapto. Pero la Biblia dice que es para cualquiera que crea en Jesús. Alguien puede hacer cosas buenas y seguir reglas, pero si no han declarado que Jesús es su Señor y Salvador, es posible que no sean llevados en el rapto. La Biblia ofrece mucha esperanza y consuelo, especialmente para las personas que han perdido a seres queridos que creían en Jesús. La Biblia dice que cuando ocurra el rapto, las personas que han muerto creyendo en Jesús serán las primeras en resucitar. Así que, si has perdido a alguien que confiaba en Jesús, aquí tienes una buena noticia. Ellos serán de los primeros en resucitar y estarán con el Señor durante el rapto. Eso es muy alentador y nos llena de alegría el corazón. Ahora, podrías preguntarte, ¿podemos prepararnos para el rapto? ¿Hay algo que podamos hacer para prepararnos para este gran evento? La respuesta es definitivamente sí. Déjame decirte cómo prepararte para el rapto. Una manera importante es vivir una vida de fe y haciendo lo correcto. Recuerda la pregunta que Jesús hizo a sus seguidores en Lucas 18:8. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Así que asegúrate de hacer cosas que ayuden a tu fe a crecer y te animen a vivir una buena vida. No dejes que nadie te diga que tener fe y hacer lo correcto no es importante. Asegúrate de no solo hablar de hacer lo correcto, sino de hacerlo realmente, confiando en la ayuda y sabiduría de Dios. Otra manera de estar listo para el rapto es estudiar y entender lo que enseña la Biblia y estar siempre preparado. Es realmente importante sumergirse en la palabra de Dios y entender lo que dice por ti mismo. Cada creyente que dedica tiempo seriamente a estudiar la Biblia se convierte en alguien que la conoce bien, no se avergüenza de ella y puede usarla para guiar su vida en todos los aspectos. Es importante leer, estudiar, entender y vivir lo que dice la Biblia, y evitar dejarse llevar por enseñanzas que suenan impresionantes, pero que podrían no ser fieles a lo que realmente dice la Biblia. Una enseñanza que sea demasiado complicada, mística o poco clara, podría no ser verdad. Generalmente, la verdad en la Biblia es simple y clara, asegurándose de que todos puedan entenderla y estar listos para cualquier cosa buena que Dios quiera que hagan. Otra manera importante de prepararse para el rapto es mantenerse cerca de otros creyentes. Proverbios 27 dice, como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. Ser parte de una comunidad de creyentes es realmente importante. Probablemente has escuchado el dicho, en la unión está la fuerza. La Biblia nos dice que no dejemos de reunirnos con otros creyentes y que no nos aislemos. Estar aislados de otros creyentes no es lo que Dios quiere. Es una trampa del enemigo. El cuarto método para prepararse para el rapto es orar sinceramente por guía y fortaleza
mientras navegamos por estos últimos días. Orar es muy importante para mantenerse cerca de Dios, especialmente cuando nos sentimos solos en este camino. Pidamos a Dios ayuda y fortaleza. Incluso cuando nos sentimos débiles, Dios nos ayudará para que no caigamos. En conclusión, mientras te preparas para el rapto, recuerda que Dios nos está mostrando señales para guiarnos. Aunque la Biblia no dice exactamente cuándo ocurrirá el rapto, se nos ha advertido que estemos atentos a las señales de los últimos tiempos. Jesús mismo habló de estas señales y dijo que necesitamos tener cuidado en los últimos días. Ya que Jesús explicó estos eventos, es realmente importante que prestemos mucha atención a lo que dice la Biblia sobre cómo debemos vivir en los últimos tiempos. Como dijo Jesús en Mateo 24:33, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. En este video, hablaré sobre 3 cosas importantes que enseñó Jesús y explicaré cómo se aplican a nuestras vidas diarias como cristianos. La primera cosa que Jesús dijo en Mateo 24:46 nos dice que seremos bendecidos si estamos haciendo lo que Él quiere cuando regrese. Cuando Jesús habló de su regreso, dijo que la verdadera fidelidad significa estar ocupados haciendo las cosas que Él nos pidió que hiciéramos. Cuando regrese, prometió bendecir a aquellos que estaban haciendo lo que Él quería. Pero, ¿qué significa estar haciendo lo que Él quiere? ¿Qué deberíamos estar haciendo cuando Jesús regrese? Mantenernos fieles en estos últimos días significa hacer las cosas que Jesús nos dio para hacer como creyentes. Eso significa no olvidar el trabajo que nos dio hasta que Él regrese en gloria. Jesús explicó esta idea con la parábola de los talentos. Ser encontrados haciendo lo que Jesús quiere significa involucrarnos activamente y dedicarnos a la misión que nos dio, haciéndola bien mientras esperamos con ansias su regreso. Una de las cosas que nos encomendó es difundir el mensaje del Evangelio. Jesús le dijo a cada uno de sus seguidores que compartieran las buenas nuevas del Evangelio como parte de la Gran Comisión. Esto significa que todos los que creen en Jesús están llamados a contarles a otros sobre Él y su reino. Aunque hay alrededor de 8,000 millones de personas en el mundo, debemos seguir compartiendo el mensaje del reino de Dios, sin importar los problemas u obstáculos que enfrentemos. Además de compartir el Evangelio, Jesús también nos dijo que hiciéramos discípulos. Lo dijo claramente en Mateo 28:20, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Hoy en día hay una gran necesidad de más discípulos, y Jesús quiere que cada uno de sus seguidores ayude a hacer más discípulos y a extender la obra de su reino. Solo alguien que ya es un discípulo puede hacer otro discípulo. Hay una necesidad urgente de más personas trabajando para el reino de Dios ahora mismo. Cuando trabajamos para acercar a las personas a Dios, amarlo, servirlo y mostrar quién es, estamos haciendo lo que Jesús nos dijo que hiciéramos. Y al hacer eso, prometemos seguir haciendo su trabajo fielmente cuando Él regrese. Una de las cosas importantes que Jesús nos enseñó para vivir bien en estos últimos días es estar siempre espiritualmente alerta, evitando cosas que nos distraigan de seguirlo. Como dice en Marcos 13:33, manténganse despiertos y oren, porque no saben cuándo llegará el momento. Para un cristiano, estar alerta significa prestar atención y dedicarse a la oración. Así que, queridos amigos, debemos estar vigilantes todo el tiempo y no dejarnos volver espiritualmente perezosos. Este es un recordatorio para profundizar nuestra práctica de la oración mientras esperamos el regreso del Maestro. En la oración encontramos gracia, consuelo y fuerza, cosas que necesitamos para enfrentar los desafíos de estos últimos días y evitar trampas y engaños. Dadas las pruebas que enfrentamos ahora, es importante tanto para ti como para mí dedicar tiempo significativo a conectarnos con el Señor en oración diaria. Pregúntate,
¿Qué tan fuerte es tu vida de oración? ¿Cuánto tiempo pasas orando cada día? Mantener una actitud constante de oración es crucial para entender la voluntad de Dios para ti y saber qué pasos quiere que tomes en este momento. Hablar con Dios nos da una ventaja contra los trucos de Satanás, que siempre trata de desviar a los creyentes. Muchos creyentes no se dan cuenta de que el mundo está cambiando cada día para ajustarse a los planes del anticristo, y Satanás está tratando de engañar a tantos creyentes como pueda. Pero recuerda, él es muy bueno mintiendo. Pasar mucho tiempo en oración diaria nos ayuda a estar alertas y listos para el regreso de Jesús. Ser perezoso en mantenerse alerta en estos últimos días significaría ignorar el importante consejo de Jesús. Mantenerse despierto y prestar atención, porque no sabemos exactamente cuándo volverá. Como dice Marcos 13:35-36, manténganse despiertos, porque no saben cuándo regresará el dueño de la casa. Podría ser por la tarde, a la medianoche, al amanecer o al amanecer. No dejen que venga de repente y los encuentre durmiendo. Este consejo es claro. Debemos evitar ser espiritualmente perezosos. Aquí, dormir no significa descansar físicamente, sino ser espiritualmente descuidados y perezosos. Así que durante este tiempo de incertidumbre y cambio, es muy importante que tomemos este consejo en serio y permanezcamos alerta y en oración. No sabemos exactamente cuándo regresará Jesús. Mantenerse espiritualmente alerta y vigilante es importante para no ser sorprendidos y estar listos para enfrentar cualquier desafío que se presente. Jesús, en sus instrucciones sobre cómo vivir en estos tiempos finales, enfatiza esto. Dice que es realmente importante no volverse indiferente o descuidado acerca de lo que está sucediendo en el reino de Dios o sobre el regreso de Jesús. Nos dice que permanezcamos alerta, porque no sabemos cuándo volverá. Debemos resistir la tentación de seguir las tendencias pasajeras o ignorar las advertencias de Jesús. Cada creyente debe permanecer alerta, esperando con ansias el regreso del Señor y protegiéndose activamente contra cualquier cosa que pueda distraernos o debilitar nuestra dedicación espiritual. Mantenerse vigilante significa proteger firmemente nuestras creencias y nuestra fe en Jesús, enfocándonos en todo lo que lo honra y rechazando cualquier cosa que nos aleje de Él. El tercer consejo de Jesús, que se encuentra en Lucas 21:34-35, es una advertencia seria para tener cuidado de no estar agobiados con el exceso, la indulgencia y las preocupaciones de la vida. Ese día podría atraparnos desprevenidos como una trampa. Jesús nos advierte sobre el peligro de ser engañados por un estilo de vida descuidado y autoindulgente, que podría volverse común en los últimos tiempos. Hemos visto situaciones similares en las historias de Noé, Sodoma y Gomorra, e incluso Babilonia antes de ser destruidas. Antes de estos eventos, la gente simplemente estaba ocupada con sus vidas diarias, comiendo, bebiendo y casándose, sin pensar en Dios o en sus advertencias. Hoy, estamos enfrentando un escenario paralelo, viendo a muchas personas alejándose de Dios y sucumbiendo a falsedades y engaños propagados por el adversario a través de diversas influencias, plataformas mediáticas e incluso canales gubernamentales. Jesús también advirtió que algunos podrían desviarse no por pecados evidentes, sino debido a las cargas y ansiedades de la vida diaria. Por lo tanto, es muy importante mantenerse alerta contra cualquier cosa que pueda debilitar nuestra fe, incluso cuando los tiempos se pongan difíciles. No debemos permitir que nada debilite nuestra devoción a Dios, sin importar lo que esté sucediendo. No dejes que la ansiedad te aleje de tu fe. En su lugar, deja que tu fe te libere de las preocupaciones que atrapan a tantas personas hoy en día. Queridos amigos, después de escuchar estas advertencias del propio Jesús, ¿cómo deberíamos responder? Como dice en 2 Timoteo 3:1-5, estamos viviendo en tiempos peligrosos. En los días venideros,
La gente mostrará egoísmo, avaricia, arrogancia, abuso verbal, falta de respeto hacia los padres, ingratitud, falta de santidad, ausencia de amor, falta de disposición para perdonar, difusión de mentiras, falta de autocontrol, brutalidad, rechazo de la bondad, traición, comportamiento impulsivo, arrogancia y una preferencia por el placer en lugar de la devoción a Dios. Pueden aparentar ser religiosos, pero rechazan el verdadero poder de la fe. Es crucial para nosotros alejarnos de esas personas. Este consejo es claro. Debemos reconocer y separarnos de cualquier grupo o asociación que solo actúa de manera religiosa, pero no vive según los principios divinos. Sus acciones y apoyo muestran que desobedecen las enseñanzas de Dios. Mientras esperamos ansiosamente el regreso del Señor, debemos mantenernos fuertes en nuestra fe y defender lo que creemos. Mantengámonos firmes, inquebrantables y decididos, sabiendo que cuando el Señor regrese, recompensará a aquellos que se mantuvieron comprometidos con Él. Como dice Apocalipsis 22:12, miren que vengo pronto y traigo conmigo mi recompensa, y le daré a cada uno según lo que haya hecho. ¿Has pensado en lo que realmente importa en la vida? ¿Qué sería lo más importante para ti si estuvieras a punto de enfrentar la eternidad? Las experiencias cercanas a la muerte a menudo cambian nuestra perspectiva profundamente. En ese momento crítico, lo más importante es Cristo Jesús. Al enfrentarnos a nuestra mortalidad, se hace evidente que nuestra conexión con Cristo, posible gracias a su sacrificio en la cruz, es lo más importante. Únete a mí mientras exploramos este profundo mensaje y descubrimos la verdad eterna del sacrificio de Cristo, que puede salvar nuestras almas y darnos la promesa de vida eterna. Este mensaje es realmente importante, y es como un mensaje de Dios pidiéndote que le prestes toda tu atención. No dejes que pase desapercibido. Abre tu corazón para abrazarlo completamente ahora mismo. Pensar en el futuro puede ser incierto, y debemos recordar las sabias palabras de Gálatas 6:14. Habla sobre cómo deberíamos estar más orgullosos del sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Dice, solo quiero jactarme en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. A través de esa cruz, el mundo ha sido crucificado para mí, y yo he sido crucificado para el mundo. Cuando pensamos en la eternidad, las cosas que normalmente nos importan en este mundo dejan de parecer tan importantes. Imaginemos por un momento a alguien que sabe que va a morir pronto. Es como un hombre de negocios que está planeando una gran reunión para la próxima semana. Pero cuando se da cuenta de que no le queda mucho tiempo, esa reunión deja de parecer tan importante. Ganar dinero ya no es su enfoque principal, y ni siquiera su equipo deportivo favorito importa tanto. La casa por la que trabajó tan duro ya no es tan especial. Esto es un fuerte recordatorio de que las cosas que perseguimos y que nos importan tanto, realmente no importan a largo plazo. El dinero, las posesiones e incluso las cosas de las que estamos muy orgullosos no son tan importantes como dónde pasaremos la eternidad. Lo único que realmente importa es Jesús y lo que hizo en la cruz, porque eso decide dónde terminaremos para siempre. Es muy importante para todos nosotros recordar esto. La muerte es algo que todos tendremos que enfrentar eventualmente, y cuando suceda, todas las cosas por las que nos preocupamos y en las que gastamos tanto tiempo no importarán más. Sabemos esto en lo más profundo de nuestro ser, pero a veces nos olvidamos de Dios y nos enfocamos demasiado en el éxito, en ser notados y en conseguir cosas en este mundo. Necesitamos recordar lo que dura para siempre, dejando que esta verdad nos despierte de cualquier letargo espiritual. Es un llamado a reconsiderar lo que valoramos y reordenar nuestras prioridades. Pensemos profundamente sobre lo que sucede después de morir. ¿Qué hay al otro lado de esta vida? ¿Qué sucede cuando entramos en el reino de la muerte? ¿Existe un lugar como el purgatorio o descansamos hasta la resurrección? Hebreos 9:27 dice,
La gente está destinada a morir una sola vez, y después de esto viene el juicio. La Biblia es clara: después de morir no hay un lugar intermedio. Enfrentamos el juicio de Dios. La idea del purgatorio se desvanece cuando comprendemos esta verdad. Entender que daremos cuenta a un Dios santo que examinará cada parte de nuestras vidas nos hace cambiar nuestra forma de vivir. Incluso nuestras palabras serán juzgadas. El juicio está por venir, y es importante estar preparados. En este juicio, lo que hemos hecho decidirá dónde terminaremos. 1 Corintios 1:18 habla sobre la importancia de la cruz. El mensaje de la cruz parece una tontería para aquellos que se pierden, pero para nosotros, los que estamos siendo salvados, es el poder de Dios. Pensemos en estas palabras nuevamente. Mientras que algunos podrían pensar que el mensaje de la cruz de Jesús es una tontería, para aquellos que son salvados es donde se ve el poder de Dios. Una vez más, la cruz se convierte en la clave, mostrando quién está encaminado hacia la destrucción y quién está en camino a la salvación. La cruz de Jesús es lo que perdona nuestros pecados. Sin lo que sucedió allí y la resurrección, no tendríamos una manera de ser salvados. Como dice Pablo en Gálatas 6, solo me gloriaré en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Él quiere que mantengamos nuestro enfoque en Jesús, que confiemos en la cruz y tengamos fe en el que nos salvó. La cruz nos da esperanza y nos recuerda el increíble amor y sacrificio que nos trajo la salvación. En nuestra vida cotidiana, siempre hay tanto ruido y cosas que llaman nuestra atención, lo que hace fácil olvidar el profundo significado de la cruz. Nos enredamos en perseguir ganancias personales y los placeres temporales de este mundo, perdiendo de vista cuán importante es realmente la cruz. Pero cuando miramos las cosas desde una perspectiva eterna, todas las cosas que perseguimos aquí en la tierra no se comparan con el impacto duradero de la cruz. La cruz es lo que separa a aquellos que se dirigen hacia problemas de aquellos que están siendo salvados. Es lo que perdona nuestros pecados. En medio de los altibajos de la vida, las enseñanzas de los apóstoles nos recuerdan que mantengamos nuestro enfoque en cuán poderosa es la cruz. Es muy importante que pensemos en estas verdades mientras enfrentamos la realidad del juicio y el poder transformador de la cruz. En un mundo lleno de distracciones, siempre hay cosas que intentan desviar nuestra atención de la cruz. Es crucial mantener siempre la cruz en el centro de nuestras vidas. Esto nos ayuda a evitar quedar atrapados en las cosas pequeñas que realmente no importan y a recordar lo que es verdaderamente importante y eterno. A veces, la sociedad nos dice que confiemos en nuestra propia bondad y nos enorgullezcamos de lo buenos que somos. Esto puede hacernos pensar que somos bastante buenos solo porque hacemos cosas agradables, cuidamos de nuestras familias, ayudamos en nuestras comunidades o administramos bien nuestro dinero. Pero esta forma de pensar puede distorsionar la verdad sobre quiénes somos realmente. Esta forma de pensar es común en todo el mundo, incluso entre aquellos que no siguen ninguna creencia religiosa. Pueden no darse cuenta de sus propios defectos y las serias consecuencias que conllevan. Muchas personas no ven la importante lección en Romanos 3:23, que dice: todos han pecado y están lejos de la gloria de Dios, o en Romanos 6:23, que dice: el pago por el pecado es muerte, pero el regalo que Dios da gratuitamente es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. La idea de que todos pecan es una gran parte de lo que la Biblia enseña, remontándose hasta Adán y Eva. Pero muchas personas no ven esta verdad porque piensan que son bastante buenos, incluso sin Dios. Pueden pensar en el pecado solo como cosas realmente malas, como crímenes o grandes errores. Pero la buena noticia de la Biblia nos dice que todos están lejos de lo que Dios quiere, sin importar cuán buenos parezcan ser. Es una verdad difícil de aceptar para algunos. Cuando las personas se enfrentan al hecho de que no son tan buenas como pensaban, pueden rechazarlo y aferrarse a la idea de que en realidad son bastante justas.
Entonces, cuando escuchan las buenas noticias de Jesús y cómo Él nos salva de nuestros pecados, pueden no entenderlo o incluso pensar que es una tontería. Esta resistencia proviene de no querer admitir que necesitan ser salvados. La idea de ser rescatados no les parece importante o real. En cambio, pueden confiar en sus propias buenas acciones y pensar que eso es suficiente para agradar a Dios. Son engañados al pensar que el mensaje de la cruz de Jesús no importa, y confían en sí mismos para ser lo suficientemente buenos. El mundo sigue empujando esta idea, haciendo que las personas crean que la cruz no es importante en sus vidas. Pero es realmente importante ver a través de esta mentira y aceptar la verdad de que no podemos hacernos justos ante Dios por nuestra cuenta. Debemos admitir que nuestra propia bondad no es suficiente para salvarnos. Es evidente que hoy en día las personas no valoran la vida tanto como deberían. Solo una rápida mirada en Internet desde nuestros teléfonos muestra cuánto enojo y violencia hay en el mundo. Ha habido un gran aumento en asesinatos, guerras y terrorismo, más de lo que hemos visto en casi 100 años. En el último siglo, más personas han muerto en guerras que en los 500 años anteriores. Sorprendentemente, alrededor de 203 millones de personas murieron en guerras solo en los últimos 100 años. Aproximadamente 2 millones de niños fueron asesinados y otros 4 a 5 millones resultaron heridos en los últimos 10 años debido a conflictos. Cuando vemos todo esto sucediendo, es difícil no pensar en el juicio de Dios. Ya sea que creamos en el rapto o simplemente estemos pensando en lo que sucede después de morir, la gran pregunta es, ¿estamos listos para encontrarnos con Dios? ¿Tenemos una relación real con Jesús? Necesitamos olvidarnos de las cosas en esta vida que realmente no importan. Lo más importante es nuestra conexión con Jesús, nuestro dinero, nuestro estatus social, cuántos seguidores tenemos en las redes sociales. Nada de eso importa tanto como lo que está pasando con nuestras almas. Ahora es el momento de entregar nuestros corazones a Dios, de pedir perdón por las cosas malas que hemos hecho y de adherirnos a la verdad, incluso si es difícil. Pidamos a Dios que nos ayude a preocuparnos más por las cosas espirituales y que nos libre de las cosas malas que nos rodean. Que nuestro amor por Dios sea lo que nos impulse, dándonos confianza sobre dónde pasaremos la eternidad. Amén. Gracias por ver este video hasta el final. Apreciamos su tiempo y compromiso con estos importantes mensajes. Si encontró este contenido significativo y valioso, por favor considere apoyarnos dando me gusta a este video y suscribiéndose a nuestro canal. Su apoyo nos ayuda a seguir difundiendo estos mensajes a una audiencia más amplia. Además, si cree que este video podría beneficiar a otros, le pedimos amablemente que lo comparta con sus amigos y familiares en WhatsApp u otras plataformas sociales. Juntos podemos hacer un impacto positivo y crear conciencia sobre estos temas cruciales. Gracias nuevamente por su apoyo y por ser parte de nuestra comunidad.